Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí el amigo Ross nos trae Broken by the Scream y bueno, pues es un tema que, como nos dices, es un poquito largo, ¿vale? Dura aproximadamente 14 minutos más o menos y bueno, dice literalmente, es una epopeya que pasa por muchas transiciones. Y como dice él, la banda Zombie realmente brilla en esta canción y muestra su versatilidad. Así que dice que a modo de juego aquí nos lanza el reto de ver cuántos cambios de género hay durante la canción. Así que bueno, supongo que habrá un montón de cosas que analizar. Y bueno, el título de la canción sería algo así como... eh, Suyoku no Nazca, ¿vale? Si la traducción así fonética de los caracteres japoneses, pues ha salido bien. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, ahí ya tenemos un cambio importante. Y Eh, ya he visto tres. sí, 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 bueno, ha habido, claro, efectivamente, porque el estribillo es un cambio, lo de antes otro. El reparto de voces, como siempre, me sigue sorprendiendo. Es que lo haga tan grave, Tan grave que es esta chica, ¿no? es La que que sale ahora mismo en puede, pantalla. puede rivalizar con Alex el Terrible perfectamente. Sí, es impresionante, la verdad. Pero Y claro, no es un ruso enorme lleno de tatuajes. claro, mira, este tema se ha lanzado el 22 de junio del 25, es decir, hace un mes escaso. Y claro, para empezar me llama la atención de que sea un vídeo oficial de 14 minutos. Que hay que tenerlos bien puestos, ¿vale? Para hacer este tipo de cosas, ¿no? Em, y bueno, realmente me sorprende. La banda esta zombie me gusta mucho cómo tocan. Es muy potente. El Sí. bajista me tiene loco.
y al igual que la batería, El batería. sí, 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 sí. Y bueno, A mí me hace gracia, me sigue haciendo gracia que he buscado las integrantes, pues hace tiempo que no se pasan por aquí y nuestra memoria, pues ya sabéis que es de pez. mm, Y es que me hace gracia porque pone Screaming, Nozuki Daira, Io, Voz Limpia, Nana Ougi, Tsubaki, Voz Limpia, Mikogami, Shizuku y Screaming, Takayashiki Yayoi. Y sí, dices, hay una de las dos que no es Screaming. ya es growling, ¿no? Sería gutural, ¿no? Eh, Efectivamente. claro, claro. El tema está en que, claro, juegan la mitad con voces limpias y la mitad con guturales. Y bueno, claro, es que nosotros en España le llamamos gutural a todo. Pero claro, hay que diferenciar ese agudo, ese gutural Sí, agudo el sería agudo sí es Screaming, vale, el te screaming lo... y el otro Sí, sería pero claro, el otro growl. no es Screaming. No, 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 el otro es... mm, Es Growl, pero com- un Growl muy grande. A ver. sí, podríamos llamar hasta deep growl. Es muy profundo, muy grave. Y claro, y luego las ves así y te suelta eso y dices, pero Claro, nos sigue sorprendiendo. el tema está en que ella no pone cara de estar cantando eso, sino tiene cara de estar diciendo que hace un día muy bonito, ¿vale? Es decir, y sin embargo está ahí soltando un gutural Ah, que me cae de espaldas. Es impresionante. Venga, es que es vamos. increíble, ¿eh? Sí, es increíble. Esta mujer, esta mujer, esta mujer no es normal, ¿vale? Es decir, el tipo de gutural que hace. Em, y claro, es que las otras dos, lo que hemos escuchado antes es tipo idol, ¿vale? Y de pronto llega esta chica y te cae de espaldas. Venga, vamos a verlo de nuevo porque merece la pena ver la transición de pasar de esto a lo siguiente. 一つ
Si yo no las hubiera visto en directo cantar así, eh, creería que no es posible. Creería que se están quedando con nosotros en el vídeo, Sí, ¿verdad? pero es que además, mira, Ron nos ha puesto un reto y yo veo ahí, cuando cantan guturales y screaming, deathcore. Y esta última parte muy rápida la batería que me está dejando flipado. Cuando cantan solo con las voces limpias, J-pop. Y cuando es el estribillo, es kawaii metal. Muy bien. Sí, 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 te lo compro. Te lo compro. Yo que estoy totalmente impactado con esto. Pero es que encima cambian del J-pop al deathcore Claro. en 3 milisegundos Y llevamos y 4 minutos. vuelven a cambiar otra vez en otros 3 milisegundos. Y dices, pero ¿te vuela la cabeza? Sí, oye, una destreza técnica asombrosa la del guitarrista. Y bueno, y la Por velocidad, favor, y la velocidad del si baterista. sabéis los nombres de los integrantes de la Zombie Band, dejádnoslos en comentarios, porque estos hay que seguirlos también igual que a las camis. Hay que echarles el ojo, efectivamente. Venga, continuamos. 'Qué barbaridad'. Bueno, aquí hemos tenido un despliegue técnico progresivo con tintes jazz, con tintes thrash, de todo. La habilidad técnica de los tres es para caerse de espaldas. Sí, 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 sí. ¿La guitarra cuántas cuerdas tiene? Por lo menos S- 7. 7 mínimo, ¿no? 7 mínimo, no me he parado a contar. Y el bajo creo que es de 5, pero bueno. Sí, es de 5. Estaba mirando si es de esos, ¿cómo es? ¿Fretless? No, los fretless no, los que no tienen... Los que no tienen trastes son Mm, fretless, fretless, pero que no sí, pero no, no, tenía. tenía. Lo que sí creo que la guitarra es de las que tienen la longitud de las cuerdas distintas en cada una de ellas, ¿vale? Bueno, mm, Y el batería, con esa batería tan pequeña, porque es muy recogidita, sí, pero pero madre mía, qué velocidad. a ver, ya hemos visto muchas veces el estepario, es decir, no hace falta Sí, tener sí, no, no, sí. muy Que no hace extensa falta para... ser
una batería muy grande para desplegar esto. Sí, sí, no ¿Qué hace está falta haciendo este hombre, eh? no hace falta tener la batería de Terry Bozzio o de Mike Portnoy para tocar de esta manera. Y a mí, bueno, y lo de llevar estas máscaras encima y encima tocar también, porque tiene que ser incómodo. Yo no sé cómo se verá con eso puesto, pero, ¡buah! De verdad, es... Pues es lo que digo yo muchas veces, que deben tener la memoria muscular muy acentuada porque tocar con la máscara, además que la máscara, por mucho que mires para abajo, te tiene que estorbar. Sí, 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 Si quieres mirar las cuerdas o... totalmente, totalmente. No me he puesto a analizar la letra porque es que es tan reciente la canción que es que no tengo manera de encontrarla. No sé si en algún sitio se podrá encontrar, pero yo por lo menos no he conseguido hacerlo. Y bueno, pero bueno, tal y como muchas veces la temática de ellas en muchas canciones, pues más o menos suelen hablar de las dualidades, ¿no? De así, de luz, de oscuridad, de... Es No que sé. con esas voces... Sí, no, pero es decir, claro, es que ellas en sí mismas son una dualidad, ¿no? Entre la inocencia así de adolescente y tal, y después las voces tan intensas. Em, Así que bueno, no te puedo decir nada sobre la letra y mira que lo he intentado buscar, pero no hay manera, no hay manera. Así que, pero es la temática habitual de ellas, ¿vale? Por lo menos lo que me he ido encontrando yo. Siempre las letras de ellas son así muy cargadas de emoción, de tema de introspección personal también, de crecimiento y de este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Eh, de verdad que no me esperaba que esta gente tocaran de esta manera. Eh, de hecho, el que los dejen tocando así solos tanto tiempo es como si fueran pasajes, ¿no? El primer pasaje han sido ellas, ahora están ellos y ahora retornarán otra vez a las chicas, supongo, ¿no? Así que Imagino. vamos allá.
este tercer acto me está pareciendo como musical, tío. ¿Vale? Porque Sí. hay de todo. Hay una mezcla de todo, ¿vale? Em, Hay teatralidad, hay música de casi de vals, hay clásico, hay música para bailar, hay otra vez screaming, hay diálogos, en fin, todo me está volviendo Es que como las loco. cuatro son tan versátiles cantando, y ahora esta última parte es musical total, además, que cambian los instrumentos y te quedas aquí, Bueno, pues vale. sí, bueno, los instrumentos son los que son, pero están tocando distinto. Los músicos en sí son también muy versátiles, se adaptan a cualquier cosa que les echen, pero a mí me están teniendo la cabeza loca. No por tanto cambio, sino que estoy choqueado. Em, y bueno, no dan puntada sin hilo, ¿eh? Con la coreografía, el que esto sea aquí simétrico y todo eso, todo tendrá un porqué. Es una pena lo de la letra porque no consigo entender, pero todo es muy, muy teatral. Y si he mencionado al principio, cuando hablaba de la explicación, ¿no? De que esto es mm, una epopeya, ¿vale? Pues esto es, no sé si será la versión extrema de un viaje del héroe, El viaje pero de Ulises. sí, sí, aquí, claro, esto es la Ilíada y la Odisea, ¿no? Así que, pero versión moderna. Bueno, pues Versión japonesa, ¿eh? total, total. A ver, bueno, y todavía nos quedan la mitad de la canción. Yo no sé cuántos cambios más nos esperan, pero Y, esto es tremendo. y es que además esta chica con esos guturales que hace, me recuerda que el otro día leí una noticia que había una chica de Nueva York, creo que era, Ujú. que le estaba persiguiendo un tío ahí, la estaba acosando y era cantante y se puso a pegarle como si cantara una canción con los guturales y el tío salió por patas. Pues mira, me parece Y genial. luego en una entrevista decía, el metal salva vidas. El metal salvavidas. Sí, sí, totalmente, Pues totalmente. esta chica, tú la vas a acosar y se te vuelve y te y dices, agüita, de acá, Sí. hasta luego, que te quedas ahí solita, guapo. Pues continuamos, a ver qué nos espera. Bueno, ya nos están metiendo soul, nos están metiendo jazz. Ya, sí. La madre que los parió, qué bien tocan. Volvemos al musical. Esto parece la versión deathcore de Annie.
mío. Me No veo con el batería, está puedo con allí. batería. Está. Se ha traído la caja solo y está. No puedo. ¡Qué grande! No puedo con él. No puedo, ¿verdad? Ay. Ay. Bueno, y ¡Qué grande y es! el bajista se ha recogido el pelo con una coleta, así tan en plan arreglado también. Ay, qué bueno, me hace llorar de risa. Me ha roto Sí, sí, con la caja ahí. es que está todo feliz el hombre con su caja. Oh, 'Esto me da miedo'. Esto es Esto me recuerda a Anabel. esto es música de terror, ¿vale? Esto es música de terror, Van amigo. a empezar a pegar voces del infierno ahora mismo. Efectivamente, van a los berridos is coming. Venga. 名もなき黒猫あなた鳴き声は届かない誰にも知られず朽ち果てるのね神様はどこいるの
Oye, hay que ser muy valiente para lanzar un vídeo de 14 minutos, ¿eh? Sabiendo que no te lo van a poner en la radio, que no te lo van a poner en la tele y que esto se va a mover por YouTube, básicamente, porque, bueno, con tanto cambio, me parece muy acertados los pasajes de que le han dado el protagonismo a la banda, que esta banda es, bueno, este trío, ¿no? Porque son tres. eh, Espectacular. Hay que conocer quiénes son los músicos detrás de las máscaras zombies, Pero totalmente, porque ¿eh? me tienen flipado, tío. Además, la máscara del bajista me ha recordado a Letterface de La Matanza de Texas. Ujú. Y es que da muy mal rollo. Sí. La guitarra casi diría yo que era de 8 cuerdas, pero es que va tan rápido las imágenes que no me puedo Que poner a no contar. lo puede, a no ser que... Que congele un frame ya, pero no. Claro, claro. Pero es. Y además tienen sentido del humor ese momento. Tienen los tres, es que ha sido muy El grande. guitarrista había. Cuando han aparecido por detrás, Claro, pero es que el guitarrista había cogido un ukelele. es que me ha matado eso. Es Qué tremendo, grande es. es tremendo, de verdad. Fantástico, fantástico. Qué buena combinación. Pero me ha dejado extasiado, ¿eh? Es decir, mm, Es que, es que además si nos ponemos a contar los cambios de estilo, los tres que he dicho yo, deathcore, kawaii, hay J-pop, casi que. J-rock, Sí, jazz, jazz, soul, soul, eh, musical. tal, Luego veo ahí como una especie de pachanga ahí cuando han entrado los tres. sí, ha habido ahí un vals también. Sí, eh, porque han metido también. Sí, sí. vamos, de Madre todo, mía. de todo, de Y todo todo. esto en 14 minutos. Esto me gustaría verlo en directo. Buah, esto es. Esto en directo, si se le ocurra, pues esto debe ser apoteósico. Totalmente. Y me reafirmo en lo que dije antes. Si esto no lo llego yo a ver, porque a ellas la hemos visto antes en directo que en vídeo. Entonces, si no Sí, sí. vamos a verlas cantar así en directo, yo no me creo. ¿Piensas que es el guitarrista el que Yo suelta eso? pienso que es cualquier cosa, un efecto o lo que sea, pero que esa no canta así. Em, y claro, por eso nos quedamos tan impactados las primeras veces. Bueno, me sigo quedando impactado Yo ahora. me sigo quedando impactado y me seguiré quedando. Porque quiero ya un mano a mano entre esta chica y Alex. Es terrible. Quiero Alex ya. y Momo, Y Momo, ahí los tres. ahí, ahí. Bueno, estaría bien una canción ahí con todo Yukina y toda esta gente ahí. Ostras, sí, sí, Yugina. Oh, sí, sí, sí. Tú ve dando ideas que no veas. Bueno, pues. Buah, impresionante. La verdad es que cuando me la envió Ross estaba un poquito preocupado por la duración, ¿vale? Sabía que era un poquito larga. Pero se ha hecho corta, ¿eh? Y bueno, yo le dije que no pasaba nada. Así que nada, como nos decía el que disfrutáramos, pues le hemos disfrutado. Bueno, con el tema de los cambios de estilo, él decía que perdió la cuenta. Cuando empezó a verlo ya perdió la cuenta. Así que nosotros, No me extraña. nosotros casi casi. Así que nada, amigos, muchas gracias por todo el apoyo. Ya sabéis, se agradece un like, la campana para que os avisen, suscribiros. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembro del canal o Patreon, los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda. Os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón y nos vemos muy pronto en la siguiente. Adiós. Hasta luego.